todos bienvenidos. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa, fácil y económica capirotada tradicional mexicana con todos sus ingredientes como pueden ver aquí. Así que los invito a que se queden hasta el final del video para que vean qué rica queda. Y recuerden que si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban y también que activen la campana para que no se pierdan de ningún video como este que estaré subiendo por el canal. Y sin decir nada más, empecemos con esta receta. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a hacer lo que es nuestra miel. Como ven, ya tengo una olla aquí en la estufa. Temperatura alta, le voy a agregar 3 tazas de agua, una ramita de canela, 3 clavos y 350 gramos de piloncillo. Y vamos a dejarlo hervir hasta que se desbarate totalmente el piloncillo. Y bueno, ahora sí, ya mi miel ya hirvió por 5 minutos. Es momento de apagarla y la vamos a reservar a que llegue a temperatura ambiente. Y bueno, ahora sí yo tengo una sartén aquí que me voy a utilizar como si fuera un comal, donde vamos a empezar a poner nuestro pan y lo vamos a tostar. A mí me gusta más tostarlo aquí en una sartén o en un comal porque le da ese saborcito doradito, quemadito que tanto nos gusta en la capirotada. Así que lo voy a tostar y ahorita regreso con ustedes. Y bueno, ahora sí ya tenemos todo para empezar a armar lo que es nuestra capirotada. Como ven, aquí tengo el pan tostado. Aquí tengo 1/3 de taza de cacahuate, 1/3 de taza de pasas y 1/3 de tazas de nuez. Simplemente lo revolví todo. También tengo 1/3 de taza de coco dulce. Y aquí tengo queso, es suficiente. Hay mucha gente que le gusta poco queso, mucho queso, ya es su preferencia. Y finalmente nuestro jarabe. Entonces ya aquí tengo mi refractario, voy a hacer un poquito únicamente para mí. Entonces vamos a empezar a poner lo que es nuestro pan tostado. Vamos a hacer una hilera en el fondo de nuestro refractario. Hay que ir acomodando el pan, así más o menos. Y ahora sí, lo vamos a bañar con lo que es nuestro jarabe. Esto es dependiendo también a su gusto, si les gusta mucho, poco, algo así. Ahora le vamos a poner lo que es el queso, el coco y finalmente lo que son nuestras nueces, pasas y cacahuate. Y ahora vamos a formar otra hilera y así vamos a seguir sucesivamente hasta que llenemos nuestro refractario. Y bueno, ahora sí, esto ya es la última capa que voy a hacer. Yo hice 3 niveles, entonces ya más o menos ustedes, depende de los niveles que quieren hacer, pues ya van a calcularle a lo que es el pan y también a la cantidad de productos como queso, coco y todos los demás. Entonces ya aquí la voy a bañar y ya simplemente le voy a poner lo que es la última capa de queso, coco y finalmente cacahuates, pasas y las nueces. Y ya finalmente otra capa de jarabe. Y bueno, finalmente ya hemos terminado lo que es nuestra capirotada. Así queda. A mucha gente le gusta servirla así. Esta yo la siento todavía un poquito tibia, entonces la voy a tapar y la voy a meter al refrigerador que repose por unas 2 horas. Eso le va a dar tiempo de que el pan siga absorbiendo todo lo que es nuestro jarabe, nuestra miel, y le va a dar un sabor mucho más rico. Y también a mí me gusta un poquito más fría, así que en un ratito los veo. Y bueno, ya han pasado 2 horas desde que pusimos nuestra capirotada en el refrigerador y ya la saqué, ya así es como queda. Ahora sí, vamos a servirla. Y bueno, ahora sí, así es como queda nuestra capirotada. Como ven, esta no queda tan aguada, queda húmeda, pero no queda aguada. Queda un poquito ahí, pedacitos doraditos todavía. Así que si ustedes la quieren un poco más aguada, pues le pueden poner un poco más de la miel. Pero a mí me sobró un poco de miel y lo que hago es hago una reducción. Miren, la pongo en la estufa y la dejo hervir hasta que se reduce a la mitad y queda esta miel muy rica, que es la que voy a utilizar al final para darle un toque extra. Ya ustedes le pondrán tanto como quieran y esto queda finalmente de esta manera. Espero les guste esta receta.
Y bueno, si les gustó la receta del día de hoy, no se olviden por favor de regalarme un like. También compartan la receta con amigos, con familiares. Y si son nuevos por aquí, nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana para que no se pierdan de ningún video como este que estaré subiendo por este canal. Por el momento me despido, espero que todos estén bien. Los veo en el próximo video. Muchas gracias y provecho.